Vicente Guillén, portavoz del Partido Socialista en las Cortes de Aragón. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está llevando el confinamiento ahí en Teruel? Bueno, pues cumpliendo con la obligación que nos impone la autoridad sanitaria, que es estar cerrados en nuestro domicilio. Y bueno, yo creo que lo llevo razonablemente bien. Estos días hay que aprovechar pues, para leer, hay que aprovechar para pensar, hay que aprovechar para estar con la familia y sobre todo hay que aprovechar pues, para que los pocos ratos que el mundo de la política nos deja disponibles para estar con los nuestros sean lo más eficaces posibles. Y eso es, en eso ocupo el tiempo. Me imagino que también habrá tenido tiempo para estudiar, analizar punto por punto del plan de desescalada que ha presentado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿Qué le parece a usted como portavoz del Partido Socialista aquí en Aragón, ese plan? Bueno, en realidad ya lo dijo ayer el presidente del Gobierno, el señor Lambán. A nosotros nos hubiera gustado que se hubiera incidido mucho más en un plan de desescalamiento que tuviera en cuenta las zonas rurales y que no tuviera y que tuviera en cuenta digamos estructuras más pequeñas como pueden ser las propias zonas de salud, ¿no? Pues porque seguramente el plan que ha hecho el gobierno con la mejor de las intenciones pone en el mismo nivel pues las grandes ciudades que las zonas rurales donde no hay prácticamente afección y afortunadamente del COVID. Por lo tanto, el gobierno de Aragón envió su propio plan de desescalada al gobierno de España. Y vamos a intentar por todos los medios que se coneste lo que la propia comunidad autónoma quiere con lo que ha marcado el propio gobierno de la nación, y yo creo que eso va a ser posible y yo espero que la flexibilidad del gobierno haga posible que al final todos quedemos satisfechos. Todavía hay tiempo, ¿no? Todavía hay tiempo de producir algún cambio. De hecho, la propuesta última del Gobierno, si no recuerdo mal, es que el plan se aplicará a todos los municipios, salvo los de que tengan menos de 5.000 habitantes, con lo cual ya de alguna manera se está más abierto, ¿no? Está más flexible en este aspecto. Efectivamente, efectivamente. Por eso hablo que lo más importante es que haya flexibilidad por las partes, que se cuente también con el estudio que ha enviado la propia comunidad autónoma, que está basado también en fundamentos sanitarios y teniendo en cuenta los criterios sanitarios, y yo creo que eso sin ninguna duda será posible y que se llegará a un acuerdo que sea bueno para las singularidades que cada comunidad autónoma, en este caso nuestra comunidad autónoma, tiene. ¿Qué le preocupa más a usted en el momento si hay un momento que lo habrá post-coronavirus? Bueno, me preocupan muchas cosas, pero fundamentalmente yo creo que la gran preocupación es que nadie se quede atrás en lo que va a ser ya una crisis económica muy profunda. Los últimos datos que conocimos ayer de crecimiento, de caída del Producto Interior Bruto en todos los países de Europa, pero fundamentalmente en nuestro país, son aterradores. Y por lo tanto la obligación que tenemos quienes tenemos responsabilidades públicas es que no pase como pasó en la anterior crisis, que la gente más débil se quedó atrás, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa tiene que ser nuestra primera preocupación. Va a haber mucha gente que se va a quedar en el desempleo y tiene que haber coberturas para esta gente. Hay estratos sociales muy débiles, como puede ser la infancia, como puede ser la juventud, que fueron los grandes paganos de la crisis anterior, que no se pueden quedar atrás en esta crisis. Y desde luego me preocupa muchísimo qué medidas se van a arbitrar en el ámbito europeo para reactivar la economía. Sin la ayuda de Europa vamos a tener muchas dificultades en España, pues porque somos un país que tenemos un gran lastre de deuda pública y desde luego sin la ayuda de la Unión Europea pues todo va a ser mucho más difícil. Dígame una cosa, el último pleno se aprobó todo por unanimidad. Aquí no hay la bronca política que hay en Madrid. ¿A qué lo atribuye usted como portavoz del Partido Socialista? ¿Que hay un mejor rollo, hay un buen rollo entre la oposición y los grupos de gobierno? Bueno, francamente hemos logrado que haya un buen clima, pero dentro del ámbito de las preocupaciones, el encanallamiento de la vida política en España, desde luego, es una de ellas. Yo creo que todo parte de la deslegitimación de un gobierno que es legítimo, que ha ganado las últimas elecciones, y se produce por parte de la oposición una deslegitimación que no conduce absolutamente a nada. Yo creo que hay un sector de la oposición
que le interesa mucho más tumbar al gobierno que ganarle al virus, y yo creo que eso se nota en ese encanallamiento que se ha producido en la política española. Afortunadamente, Aragón es un microcosmos, seguramente por nuestra propia especificidad, por nuestra propia historia, por nuestro propio carácter, y seguramente también porque el propio presidente Javier Lamán ha querido hacer del diálogo, de la transparencia y de la cercanía con las fuerzas políticas y con las fuerzas económicas y sociales uno de los ejes de su política. Yo decía ayer que a los pactos se llega a concesiones por todas las partes, y yo creo que eso es lo que hemos hecho todas las fuerzas políticas. Hemos cedido en nuestros razonables postulados para llegar y buscar acuerdos, que es precisamente lo que la ciudadanía está esperando de nosotros. Y yo creo que ese es el éxito de que por primera vez en los muchos años que yo soy parlamentario he visto cómo se aprobaba unánimemente por fuerzas tan dispares como las que hay en el Parlamento aragonés, Sí. todas las iniciativas parlamentarias. Y eso es un hito. La verdad es que 8 fuerzas parlamentarias del espectro de entre Podemos y Vox, pues bueno, Eso es. evidentemente es muy complicado. Eso es, así es. Pero si a eso añadimos también que se ha hecho una mesa para la reactivación económica, en la que participan también no solamente las fuerzas políticas, sino los agentes económicos y sociales, pues yo creo que esa unidad de la que tanto hemos hablado en Aragón es real, es efectiva, es un hecho, y como acabo de decir, creo que eso es lo que nos demanda la ciudadanía a todos. Por cierto, ¿en qué cuestiones debe incidir ese plan aragonés de recuperación social y económica? ¿Qué cuestiones debería incidir más? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones, pero hay dos que son fundamentales. La primera de ellas es la consolidación de los servicios públicos. Si algo nos ha demostrado esta crisis es que la sanidad, la educación, los servicios sociales, es decir, los servicios públicos básicos, hay que consolidarlos. Hemos vivido unos años en los que, como consecuencia de la austeridad que nos propuso, digamos, la Unión Europea, se produjeron recortes inaceptables en la sanidad, recortes inaceptables en los servicios sociales. Y esta crisis, esta pandemia, lo que nos ha dejado claro es que las tesis neoliberales, aquellas que decía que el Estado solamente se tenía que dedicar a garantizar la seguridad ciudadana, han fracasado absolutamente. Aquellas tesis que decían que el individuo está por encima de lo colectivo han fracasado rotundamente, y este es un ejemplo. Por lo tanto, la recomposición de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, tiene que ser un objetivo básico de esa mesa. Y, en segundo lugar, medidas para la reactivación económica, que tienen que ir en dos líneas. La primera, para salvar no solamente las empresas en este embate tan grande, sino también para salvar el empleo de la gente trabajadora. Y, en segundo lugar, pues producir una reactivación del tejido empresarial, que sin ninguna duda la va a necesitar, porque la activación económica después de la anterior crisis se basó fundamentalmente en el consumo interno y en la exportación, y es precisamente ahora esas dos fases las que viven una situación más delicada. El consumo interno ha caído como consecuencia, evidentemente, de la crisis del COVID, y las exportaciones en estos momentos pues tienen unas malas expectativas, pues porque está cerrada toda la economía en todos los países del mundo, y por lo tanto, si esos dos eran los tractores y los motores de nuestra economía, pues hay que intentar recuperar por todos los medios tanto el consumo interno como las exportaciones, y por lo tanto sobre eso tenemos que hablar en esta mesa. Los de Teruel se han quedado este año sin vaquilla. Es una de las grandes víctimas de este coronavirus, aparte, Bueno, evidentemente, aparte los de de la Teruel se cantidad han de quedado muertos, ¿no? sin vaquillas, como se han quedado los navarros sin San Fermín, como espero que no nos quedemos también sin pilares, pero en fin, Sin yo creo pilares. que lo que es la vida colectiva durante algún tiempo pues va a tener alguna dificultad para que vuelva a ser lo que fue hasta antes de hasta hace prácticamente 2 meses.
Por lo tanto, durante mucho tiempo vamos a vivir con esas medidas sanitarias que el gobierno nos está demandando, que es la separación social. Vamos a tardar mucho tiempo en darnos abrazos, en darnos besos, en mostrarnos nuestro cariño, pues porque el virus tiene eso, se contagia precisamente con el contacto humano y por lo tanto durante bastante tiempo vamos a vivir sin que ese contacto al que estamos tan acostumbrados en los países mediterráneos, pues lo volvamos a recuperar. Por cierto, ¿ya ha pensado ya qué es lo que va a hacer, lo primero que va a hacer cuando se acabe esta situación de confinamiento? Bueno, a mí me gustaría volver al vientre de la ballena y quiero explicarme. Para mí, mi ballena es mi municipio, que es el sitio donde me parió mi madre, donde he vivido mi niñez, donde he vivido mi juventud. Es un sitio al que le tengo un cariño especial y por lo tanto volver a retomar el contacto con mi gente en Cedrillas, que es el pequeño municipio del que yo procedo, va a ser una de las primeras cosas que voy a hacer. Pues Vicente Guillén, comparto ese sueño y que pronto lo pueda cumplir. Muchas gracias. Muchísimas gracias.